Buenas tardes. En este video vamos a proponer un algoritmo para intercalar ordenadamente dos libretas de contactos. La clase libreta contactos modela una colección cuyos elementos están ordenados alfabéticamente por nombre del contacto. La consulta intercalar crea y retorna una nueva libreta de contactos con todos los contactos de la libreta que recibe el mensaje y los de la libreta L, que pasa como parámetro, intercalados ordenadamente. Si dos contactos coinciden en el nombre, deja el contacto de la libreta que recibe el mensaje. Vamos a comenzar analizando un ejemplo específico. Y para simplificar, trabajaremos con números enteros, es decir, dadas dos estructuras ordenadas, a las cuales vamos a llamar C1 y C2, generaremos una tercera estructura intercalando ordenadamente los elementos de C1 y C2. Vamos a comparar el primer elemento de C1 con el primer elemento de C2. Como 3 es menor que 5, insertamos 3 en la nueva estructura. Avanzamos en C2, porque el 3 ya lo insertamos, y comparamos el primer elemento de C1 con el segundo elemento de C2. Como 5 es menor que 25, insertamos 5 en la nueva estructura. Avanzamos en C1 y comparamos el segundo elemento de C1 con el segundo elemento de C2. Insertamos entonces el 6. Volvemos a avanzar en C1 y comparamos el tercer elemento de C1 con el segundo elemento de C2. Insertamos entonces el 9. Siguiendo con la misma estrategia, insertamos el 11, el 25, el 40. Continuamos el recorrido de C1 y comparamos 42 con 55. Insertamos 42, comparamos 47 con 55 e insertamos 47. Comparamos 50 con 55, se inserta el 50. El recorrido en C1 terminó. Cuando el recorrido de una de las dos estructuras termina, debemos insertar el resto de los elementos, en este caso de C2, en la nueva estructura. Para explicar cómo intercalar ordenadamente dos estructuras, hemos simplificado el problema. C1 y C2 están ordenadas, pero los valores son números enteros. El orden es numérico. Observen que hemos recorrido una única vez C1 y una única vez C2. Vamos a diseñar el algoritmo intercalar a partir de la estrategia que acabamos de presentar. Los datos de entrada son las colecciones C1 y C2. El dato de salida es una nueva colección. Mientras no lleguemos al final de C1 ni de C2, insertamos el menor elemento de C1 y C2 en la nueva colección y avanzamos en C1 o C2 según corresponda. Observen que no vamos a utilizar el comando nuevo para agregar un nuevo contacto a la colección. Vamos a tener que implementar un nuevo comando que inserte un nuevo contacto al final de la colección. Si llegamos al final de C1, entonces insertamos los elementos que quedan de C2 en nueva. En caso contrario, insertamos los elementos que quedan de C1 en nueva. Hemos propuesto un algoritmo muy general. Puede usarse para intercalar dos libretas de contactos o cualquier par de colecciones ordenadas. Podemos traducir nuestro algoritmo a Java, considerando que C1 es la colección que recibe el mensaje y C2 el parámetro. También podemos refinar la solución para que luego la traducción sea más directa. Al refinar, introducimos dos índices, I1 e I2, y comenzamos creando una nueva colección. I1 se inicializa en 0 y 2 se inicializa en 0. Mientras que I1 sea menor a la cantidad de elementos de la colección 1 e I2 sea menor que la cantidad de elementos de la colección 2,
Si C1 sub I1 es menor a C2 sub I2, entonces insertamos C1 y 1 al final de la nueva colección y avanzamos en I1. En caso contrario, insertamos C2 y 2 al final de la nueva colección e incrementamos I2. Al terminar, si se agotó la primera colección, insertamos el resto de los elementos en la nueva colección. Si no, insertamos los elementos que quedaron de C1 en la nueva colección. Les proponemos que implementen el algoritmo intercalar en Java en la colección libreta contactos.